¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa más del podcast La Patria de los Desconocidos. Rodrigo Rivero es quien les da la bienvenida. Y hoy es un día muy especial porque estamos cerrando esta temporada. Vamos a hacer un repaso del año 2020, un año la verdad muy peculiar por todos los aspectos. Una pandemia que ha caracterizado todo el movimiento tanto en las ciudades, con respecto a las elecciones también. El cambio que ha existido. Por mi parte quiero expresar todo lo que yo he sentido al momento de elaborar este programa y que prácticamente todo el tiempo ha estado dedicado a ustedes. Sin más que decir que en la parte introductoria quiero dar la bienvenida también a mis compañeros creo que Sebas nos sigues desde Potosí. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal mis hermanos? Muy buenas tardes. Sí, aún estoy aquí en Potosí. Todos estos días han estado lluviosos por acá y creo que es la mayor parte del país donde se ha dado esto, pero con el ánimo de que este año ya se termina y inicia uno nuevo. Entonces vamos a estar charlando, ¿no?, con lo que decía el Rodri, de diversas situaciones que hemos estado viviendo este año, que ha sido uno de los más complicados personalmente de los que hemos tenido, y es creo que importante analizarlo para ver qué es lo que viene adelante. Sin más que decirles, le doy la bienvenida al Santi. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo está Oruro? Santi, hermanazo, ¿qué tal? ¿Cómo están, Rodri, Sebas, queridos hermanos? Muy bien, como bien lo decía Sebastián, esperando que el 2021 sea mejor. La gran pregunta será, ¿podrá ser mejor año o tenemos más de lo mismo? En este último episodio vamos a abordar todo lo que ha sucedido en este año, estos 12 meses que han sido peculiares para nosotros. Asimismo vamos a hablar del contexto del país, elecciones, vamos a también tocar algunos acontecimientos que han marcado este año que va a ser recordado por toda la historia. Excelente, mis amigos. Bueno, para introducir este programa yo quisiera hacerles la siguiente pregunta, y esto va más en relación al podcast para que después tratemos lo más importante de la coyuntura en este 2020. Pero en sí, alrededor del programa, ¿cuál ha sido el momento más épico de todo este tiempo? Difícil pregunta. Hemos tenido episodios que nos han contribuido a nosotros como programa. Creo que hemos tenido un inicio normal, no malo, normal, lo califico como normal. Y creo que de ahí hemos subido, hemos ido progresando y hemos avanzado mucho. Pero si tuviera que escoger, daría 3 episodios que me han marcado a mí. Estaría el episodio de Delius, que ha sido un episodio creo que nos ha dado un impulso a nosotros. Otro episodio que también lo he sentido que nos ha dado impulso ha sido el episodio con la banda de ficciones. Y para mí el mejor episodio ha sido el Ser Boliviano. Bueno, la verdad es que hemos tenido muy buenos episodios. Tal vez no podría nombrar uno específico, pero sobre todo en el sentido de el desenvolvimiento que hemos tenido y la calidad, o sea, todo lo que hemos podido sacar del invitado en el sentido de información, de charla, de opinión y demás. Entre esos ha estado, así como dice Santi, en Delius. También recuerdo uno de los primeros invitando igualmente a ficciones, ¿no?, que ha sido entre la mitad del año, creo. Y ya realmente creo que hemos ido evolucionando, ¿no?, como dice el Santi, poco a poco hacia arriba. Y genial, la verdad es que hay mucho que podemos todavía sacar, ¿no? Eso, destacando siempre el sentido crítico que hemos tratado de sacar a todos los programas. Tal vez en algún punto hemos ido por un lado muy político, por el contexto, pero el vivir momentos históricos a carne, por así decirlo, en carne viva, ha sido algo muy importante para nosotros, ¿no? Y creo que van a ser recordados por siempre, y lo bueno del podcast es que van a quedarse en la nube hasta el final de los tiempos, hasta que Spotify nos censure. Eso, mis hermanos, pero genial. La verdad es que creo que de cada tema que hemos hablado podemos hacer una tesis completa y relacionar y sacar mucho más información, y eso. Pero para ti, Rodri, ¿qué tal? Bueno, hermanos, a ver, es una pregunta bastante amplia y creo que yo voy a dar el top 3 de la siguiente forma.
Como tercer lugar creo que entraría el episodio de Hablando de todo con Alejandro Delius. La verdad es que, como decía Santi, marcó un impulso muy importante para este programa. Y aparte porque sabemos que Alejandro es una persona bastante culta, que tiene estudio más o menos en lo que nos interesa y de lo que trata este programa en ciencias políticas. Más allá de su lado público, ha sido un programa bastante exitoso desde mi punto de vista. Por otra parte, también me gustó bastante, y esto que creo que es algo muy personal por la pasión que le tengo al fútbol, el episodio con David Paniagua y el Dr. Caballero. Y yo creo que en el puesto número 1 pondría uno reciente, el episodio que tuvimos para analizar los resultados de las elecciones con nuestra invitada Natalie Rocabado. La verdad es que ha sido un año en el que hemos emitido bastante contenido. La verdad es que la pandemia nos ha facilitado esto de crear este tipo, de reinventarnos, salir más allá de la radio, y yo lo disfruté bastante, mis hermanos. Antes que ya de tocar cualquier otra parte del año, les agradezco un montón por haberme acompañado programa tras programa. La pandemia nos ha permitido reinventarnos, pero hemos comenzado el año con la radio también, donde hemos analizado el panorama político, que es el central de este programa, donde pensábamos que las elecciones iban a ser en mayo, terminando siendo en octubre, pero creo que algo que destacamos de este año, y propongo comenzar con esto, con los puntos importantes que han marcado el año, al menos en Bolivia. Uno, yo creo que ha sido el desarrollo de la elección, y no así la elección como tal. Un desarrollo de la elección donde hemos tenido a una presidenta interina que ha acabado siendo candidata, que no llegó a consolidar su candidatura. Tenemos la pandemia que ha sido altamente criticada, y cada caso que hemos tenido hasta tener la vuelta aquí del señor Evo Morales. En ese sentido, ¿cómo ustedes califican el desarrollo de la elección, que para muchos será la más importante de los últimos 10 años? Bueno, mi hermano, creo que como nunca existió el personaje de moda en Bolivia, bueno, yo sigo a profundidad quizás las elecciones desde el año 2009, ¿no? Y nunca había visto ese cambio de ritmo tan fuerte que se dio a partir del mes de diciembre. No te olvides que pasa los conflictos del año pasado y todos estaban con Camacho. Después hubo unos malentendidos con su pareja vicepresidente, se terminaron divorciando, perdieron el apoyo. Yanine Áñez agarra, supuestamente tenía el impulso de gran parte de la población, que al final no llegó a consolidarse, y hay que decir también que el tema de la pandemia lo afectó. Todos volvieron con el tradicional Carlos Mesa, y creo que hasta ahí llegó. Nadie se imaginaba el resultado que tuvimos de las elecciones, pero muy particular, y una elección que trajo mucha moda, si lo podría definir así a todo el trayecto. La verdad es que Rodri lo resume muy bien todo lo que hemos estado viviendo este año, y ahora se me ocurre, digamos, todo lo que hemos vivido es como una peste y una combinación de una novela, no sé, cualquier novela, 100 años de soledad o algo así. Es el resumen de todo lo que hemos estado viviendo, porque como bien dice el Rodri, es como una ruleta, ¿no? Que desde el año pasado hemos iniciado y hemos regresado al mismo lugar, y eso me llama mucho la atención. La verdad es que analizar este año y analizar esas elecciones va a ser una de las cosas más complicadas académica y históricamente hablando en los próximos años ya futuro, porque es muy complejos, fenómenos sociales muy complejos, igualmente políticos, igualmente fenómenos naturales, y todo eso, ¿no? Y en general, como dice el Santi, desembocan paradójicamente en un octubre igualmente, y justo un 18 antes del 20 del anterior, como una ruleta totalmente, y desembocan en el statu quo, pareciera, ¿no? Hasta ahora,
un nuevo statu quo que nos muestra que en un año podemos estudiar todo lo que tal vez sea la historia de la humanidad, ¿no? Entre revoluciones, luchas, traiciones, peleas y todo eso. No sé, esa es mi percepción y específicamente con la elección, verdaderamente creo que ha sido una de las más importantes de nuestra historia. Como diría, bueno, como le gustaría decir al Rodri, sobre todo un partido de 98, digamos, minutos, hasta que dio el resultado final, y el resultado final creo que no fue de conformidad para todos. Pero es eso, no sé, mi resumen un poco. Pero para ti, Santi, ¿qué tal? No, para mí fue la conclusión de una simbiosis muy extraña. Se ha combinado una crisis social, crisis política y crisis de salud que se está acabando poco a poco. En ese sentido, ¿ustedes calificarían que el evento que ha sido más importante para Bolivia en este año fue las elecciones? La verdad es que el resultado, ¿no? Como tal yo lo veo, el desemboque de todo, pero el evento como tal creo que es la revolución más la peste, digamos, ¿no? Bueno, hermano, a ver, respondiendo un poco lo que Sebas decía antes, haciendo una analogía con el fútbol, también puedo agregar lo siguiente, que fue un partido donde en un equipo actuaron puras estrellas pechofrías, como a Santi también le gustaría denominar, ¿no? Y a ver, hablando del... ¿Se podría decir a lo que te refieres el momento del año en Bolivia? Sí. A ver, sí, hermano, yo creo que han sido las elecciones. Las elecciones que han sido acompañadas de la pandemia, y la pandemia ha sido lo que nos ha acompañado en este año. ¿Cómo ustedes han observado esta pandemia? ¿Les ha sorprendido? Sabemos que no es la primera vez que ocurre en el mundo, pero a nuestra generación es la primera vez en donde nos encontramos en una situación como esta. ¿Cómo han calificado este año? A ver, hermano, en ese sentido, yo creo que la pandemia, más allá de mirarlo en un plano netamente nacional, tú te fijas, digamos, en otros gobiernos, en Argentina, en Brasil, en el mismo Estados Unidos, y mirándolo también desde el factor político, no encuentras a un solo presidente que haya salido muy bien parado de este fenómeno. Y la verdad es que en un país donde venía una crisis social bastante fuerte, que digamos tienes otros intereses desmesurados por parte de actores políticos que están pisando fuerte en ese contexto, y al ver también de que tú tienes que agarrar y tienes que jugar con este factor pandemia, que yo creo que un analista tuvo que denominarlo así y saber asesorarlo de esa forma, tienes como resultado que el único que supo jugársela bien fue el movimiento al socialismo, y quizás aprovechándose un poco de la necesidad de muchas personas, fue el que mejor cara sacó. Ese es mi punto de vista desde lo nacional. Ahora, si tú también quieres ir a otras regiones donde también hubieron elecciones, y tú que estás más enterado, que eres más de la línea de Donald Trump, tú te puedes fijar de que, tú me lo dijiste en un momento, las elecciones se agarraban y lo daban como ganador antes de la pandemia. Cae el fenómeno y ya, o sea, todas las encuestas como que lo daban de baja, y por último se puede decir que es lo que terminó arrebatándole la Casa Blanca, ¿no? La verdad es que lo que dice el Rodri concuerdo totalmente, y además como que le argumentaría algo más. Creo que el más dentro del ámbito del país ha tenido no sé, la asesoría suficiente como para saber atacar donde debe atacar políticamente, y además eso te da a entender que tiene preparación, ¿no? No voy a divagar, pero tiene preparación. No sé qué escuela lo asesora o demás, pero sabe dónde, y mucho más allá de sus representantes y demás, dentro del movimiento yo creo que hay alguna cosa así. Pero bueno, y como tal, lo que decías, Santi, la pandemia
hay mucho que analizar, ¿no? Si ahora hablamos de pandemia, o sea, ahora podemos hablar desde otra perspectiva, pero hablar de hace no sé, 5 meses o hablar desde el inicio, todo se vuelve distinto, ¿no? Porque lo vivido hace 5 meses es totalmente, no sé, incluso histórico, ¿no? Ahora ya lo podemos ver desde otra forma, desde otros ojos, desde otras perspectivas. Y como tal, no sé, el repaso en general quisiera darlo en el sentido de que una situación, no sé si imprevista o prevista, que ha cambiado totalmente al mundo, y el que no ha podido, digamos, engranar en todo eso ha terminado perdiendo, ¿no? Y ahí es los resultados de la política, por ejemplo, lo que Rodri dice es sencillo, ¿no? Todos sabíamos o sea, si tú retrocedes un poco en el tiempo y vas a enero del año 2000, bueno, de este año, te encuentras de que era casi cantado de que Mesa iba a ganar, ¿no? O como dice Rodri, en Estados Unidos era cantado, pero ahí ese impacto y de la pandemia. Pero también es interesante analizar que como tal no ha sido tanto la pandemia, ha influido mucho, pero también ha sido mucho el actuar de cada uno, la percepción o cuál va a ser su percepción respecto a la pandemia, y es lo que más ha marcado, ¿no? El tratar de ser un poco revolucionario, digamos, o tratar de ir en contra, como en algún momento hizo Trump, le costó caro, ¿no? Le costó realmente todo. Igual acá la presidenta tal vez siguió los lineamientos, pero el seguir los lineamientos tan ciegamente también le afectó mucho y terminó ahora estando donde está. Pero esa es mi percepción, mi primera percepción sobre la pandemia. Hay mucho que hablar, ¿no? Pero tú, Santi, ¿qué tal? ¿Qué piensas? No sé, tal vez les pregunto un poco, ¿qué es lo que, si en enero, digamos, nos retrotraemos y vamos hacia enero, qué es lo que prepararían, digamos, o qué harían si hipotéticamente nos vamos al pasado, ¿no? Para un poco, creo, cómo lo vas a enfrentar, ¿no? Porque también hay algo que me llama la atención, y es que no se sabe, pero puede volver muchas cosas al próximo año, ¿no? Entonces, ¿cómo estar preparado? Tal vez la pregunta para una nueva pandemia. Pero eso se los dejo. ¿Qué piensas, Santi? Una paradoja del tiempo, hermano, y no sé si alguna vez han escuchado el típico manual de sobrevivencia para un apocalipsis zombie. Es la referencia más directa con tu pregunta. Si volvería a enero, lo que haría sería invertir en buen equipo técnico para grabar el podcast, comprar más libros. Serían 2 cosas que haría. Ya respondiendo con las otras cuestionantes, creo que la pandemia ha sido un factor que ha dirigido la política nacional y el mundo. Creo que a la ONU y a la OMS a lo menos se ha visto con otra perspectiva, o eso es lo que percibo. No es la perspectiva de antes, que son entidades justicieras, sino que tienen intereses por detrás, y que si bien antes había indicios, creo que ahora es más que obvio. Ahora bien, con Bolivia, creo que después de las elecciones y de lo que ha acontecido, ya estando en diciembre, puedo sacar una conclusión, y creo que Mesa iba a dar una buena batalla si las elecciones eran en mayo. No sé si las iba a ganar. Y creo que el problema aquí ha sido los preconceptos que nos han ido acompañando en sí al sistema, tanto a los que estaban a favor del MAS, a los que estaban en contra, a los periodistas, a los analistas y a los pseudoanalistas. Creo que los preconceptos han jugado a favor del MAS, porque los preconceptos te nublan el panorama completo, y creo que eso ha sido lo que ha sucedido en el desarrollo de estas elecciones. Y eso ha terminado favoreciendo al MAS. Por ejemplo, hemos invitado a Virginio Lema, que hace un programa muy bueno, pero creo que ese programa también está constituido en la base de preconceptos. Es cierto que de la revuelta del año pasado se han visto nuevos líderes, entre ellos muchos jóvenes, pero también ellos están sobre la base de un análisis con puro preconceptos. ¿Y a qué me refiero con los preconceptos?
al creer que la democracia es un sistema que solo está en la institución, al creer que el MAS en absoluto los 14 años han sido pésimos, al creer que Evo Morales ha sido el peor presidente de Bolivia. Entonces esos preconceptos han nublado el juicio y han permitido el escenario perfecto para que el MAS pueda llegar a ganar. Y por ejemplo, eso se ha vislumbrado en el debate. El debate tenía una retórica de 14 años, el dictador, el pedófilo, y se han olvidado de dar las propuestas. Y los preconceptos han sido algo que no se han consumido. Ya yendo al plano mundial con Donald Trump, es cierto que en enero y febrero las encuestas lo daban como favorito. Aún ahí no había un candidato por parte de los demócratas. Creo que también ha sido el mismo lobby que está impulsado por estas instituciones supraestatales como la ONU, la OMS. Creo que Donald Trump, al salirse de la OMS, ha dado un mensaje muy fuerte que también ha sido interpretado de mala manera por un sector de la sociedad estadounidense. Y recordemos que también un punto culminante ha sido lo sucedido con George Floyd, que también ha generado revueltas en Estados Unidos. En ese sentido era más que obvio que Donald Trump lo tenía difícil y ahora ha perdido. Y ya terminando con lo que nos ha generado esta pandemia futuro, yo creo que aún no está dicho. Estamos viendo ahora en diciembre que los casos están subiendo. En ese sentido no tenemos un carnaval seguro y tampoco tenemos seguridad que el año vaya a acabarse. En ese sentido, Santi, que tú manifiestas de los preconceptos, yo creo que tienes razón. Y más porque a principios de año, no sé si recuerdan, en alguna charla del programa o quizás tomándonos una pequeña charla en los pawiches de la U, yo les decía si el odio en realidad de la parte que se podría considerar opuesta al MAS era en relación al partido o en relación al personaje. Y muchos como que desmerecieron a Arce Catacora y todos pensaban, digamos, de que hasta lo ponían en la misma posición de Evo Morales. Incluso no tomaron ese factor tan importante de decir de que había algunos que no estaban dispuestos a votar por el movimiento socialismo porque se habían quebrado la parte participativa y decisiva de sus bases, y de un tipo que ya estaba tomándose muy autoritario incluso con el mismo partido. Entonces yo creo que tú lo dices muy bien, Santiago, y por otra parte también si nos remontamos al mes de enero, había un Luis Fernando Camacho que ya había confirmado su candidatura, y si las elecciones iban a ser en mayo, supongo que iba a pasar lo mismo que lo que terminó pasando en octubre. No iba a declinar ni aunque esté último en las encuestas. Y yo puedo también imaginarme lo mismo de Janine Áñez. No sé si quizás los escenarios hubiesen dado para dar distintas reuniones para una unión opositora, pero creo que si no hay una línea y no hay ideas de por medio, o sea, nada de esto se puede llevar a cabo. Muy bien, muchachos, continuando con lo preparado, ha habido ciertos momentos muy aparte de lo que nos trajo la pandemia, las elecciones en Bolivia y Estados Unidos, y uno de los que más resaltaron este último creo que fue una muerte de un personaje caracterizado por el fútbol, y más que todo que contrajo en su vida bastante polémica. ¿Cómo ustedes reaccionaron ante tal evento recientemente el 25 de noviembre? Maradó. Tu ídolo, Santi. No es mi ídolo. Públicamente digo que para mí Cristiano Ronaldo actualmente es el mejor jugador del mundo. Lo considero que está en el top y que se ha mantenido por lo menos en los últimos 15 años. Y
el mismo Maradona reconocía que Cristiano Ronaldo tenía una pizca más que le falta a Messi. Mira Sí. que como futbolero ha impactado, porque Maradona, fuera de que hizo lo que hizo en su vida privada, era un crack en el campo. En la cancha era único. Y no he visto jugadores de esa misma esencia, que no le importaba estar golpeado, no le importaba si le hacían falta, no le importaba si sus compañeros no aportaban, él se dedicaba a jugar. En ese sentido, como crack del fútbol, ha sido una pérdida grande. Aparte que yo creo que su época como entrenador estaba empezando a dar avances, que si bien en Arabia ni en Argentina le ha ido tan bien, creo que en Dorados de México ha hecho un buen papel. Con Gimnasia en Argentina también estaba yendo por buen camino. Entonces creo que ha sido una pérdida para el fútbol y se le ha dado el tributo merecido. Creo que si vamos a tocar este punto, aprovecho para mencionar que ha sido muy criticado el señor Maradona, pero él nunca ha pedido ser ejemplo de nada. Y en esa parte comparto con Lieberman cuando menciona que la sociedad lo ha obligado a que sea ejemplo, cuando Maradona solamente quería vivir su vida. No, es muy difícil encontrar el por qué inició con las drogas, el por qué se comportaba como se comportaba. Algunos reportajes decían que tuvo que madurar muy rápido, dan la edad de 16 años, por la familia que tenía, por las dificultades económicas y sociales que pasaba. En ese sentido, cuando a Maradona se lo trata de drogadicto, maltratador, yo creo que es el promedio de una región latinoamericana, es el promedio de el latino. En ese sentido no lo condeno por lo que hizo en su vida personal, pero sí lo alabo por lo que ha hecho en la cancha. Bueno, mi hermano, hablar de este último acontecimiento que además para muchos decía que qué más puede pasar en el 2020, digamos. Es muy complicado igual, o sea, hay que empezar a razonar un poco más respecto a eso. Pero bueno, mi percepción primera, más que un apasionado del fútbol, además, es un buen deportista, ¿no? Un representante, creo, muy importante para esta región del país, pero de la región. Y llama mucho la atención la pasión que levanta, ¿no? En todo ámbito. Para muchos es el liberador, digamos, incluso de la gran colonia inglesa, digamos, ¿no? Para los argentinos, para los latinoamericanos es el liberador del yugo europeo, digamos. Pero hay muchas cosas, ¿no? Hablar del mito como tal y hablar de la realidad. Y algo que me llama la atención, por ejemplo, es que siempre lo he visto en varias imágenes en televisión y demás, al lado de la imagen del Che, digamos, ¿no? Y es, como tú dices, ¿no, Santi? Tal vez la gente o los políticos necesitan personajes, ¿no? Necesitan gente popular, necesitan gente para crear mitos. Y al final eso es lo que resultó haciendo Maradona. No sé si personalmente tenía una ideología marcada o bien analizada, pero se le notaba por todo lado, ¿no? Siempre estaba, sobre todo creo con el lado de la nueva izquierda y demás. Pero al final fue eso, ¿no? La gente cuando el personaje se vuelve público, se vuelve del pueblo, el pueblo puede hacer lo que quiera con él, y eso es creo que lo que ha pasado ahora. Y el pueblo inventa pues lo que primero le venga en la cabeza y armar un gran mito o alabarlo o endiosarlo, y eso es al final lo que pasó. Como deportista yo creo que, como te digo, la primera percepción que tuve se fue un gran deportista, ¿no? Y como tal, esa es mi opinión, ¿no? ¿Y qué más? Tal vez las contradicciones, ¿no?
también marca mucho lo que es una persona y lo que es como tal el deportista. Yo pienso que no puedes ir de dos lados, ¿no? Para ser profesional realmente tienes que estar marcado en un lado, o eres deportista o eres un showman, digamos, ¿no? Y eso marca mucho la percepción y tu profesionalismo además, y eso es lo que Maradona jamás tuvo, ¿no? Siempre estaba de un lado, de otro, haciendo tal cosa, cual cosa, siempre marcando tendencias y demás, y disputas, pero bueno, ese es difícil como que separar, ¿no? De separar tu vida personal y tus pasiones con lo que es tu vida profesional. Y esa personalidad de Maradona creo que al final le trajo grandes problemas y bueno, pero esa es mi percepción. Es el mito más, creo que ahora lo que vivimos más es el mito que la realidad, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el Che, digamos, el Che para muchos es un dios, digamos, pero lo que es en realidad hay mucho que analizar, ¿no? O lo que fue y demás. Pero para ti, Rodri, creo que tú estás más cercano. ¿Cuál ha sido tu percepción? Bueno, hermano, hay algo que caracteriza, creo, que a este personaje, y lo voy a decir tal cual. Creo que el partido contra Inglaterra en el Mundial de 1986 marca un antes y un después, precisamente porque antes de ese partido, 4 años antes, se daba la guerra de las Malvinas, y ahí nos damos cuenta cómo un fenómeno de tal envergadura como una guerra, un conflicto bélico, o sea, puede, digamos, cambiarse, o puede llegar el consuelo en algo tan banal como es el fútbol, ¿no? Y también eso refleja, digamos, algo de lo que ciertas personas pueden llegar a pensar. Yo creo que ahí hay algo un error bastante grande, donde nosotros le damos mérito a la trampa, porque el primer gol que mete Maradona en ese partido es hecho con la mano, y todavía nos damos el trabajo de agarrar y digamos celebrar la trampa y ponerle un nombrecito lindo como la mano de Dios. Rescato lo que deportivamente dice Santi, pero yo creo que más que esa garra y esas bolas que le ponía Maradona en cada partido, es porque el chico creció en una villa, él sí tuvo calle, cosa que algunos futbolistas de élite, por ejemplo, ahora no lo demuestran. Y como deportista yo no lo considero, digamos, algo respetable, porque, digamos, no sé si alguna vez escucharon esa frase que creo que en todos los colegios en la inauguración del año deportivo lo manifiestan, acerca del bienestar mental y bienestar físico y el bienestar social, ¿no? Entonces, no sé, o sea, tampoco soy quien para juzgarlo, pero en su vida personal cometió bastantes barbaridades. Creo que sobreexageró incluso algunas al querer estar en todo momento en la cámara, y tampoco, digamos, es digamos un referente de algunos de los equipos de los cuales yo soy hincha, ¿no? Entonces yo al momento de hablar de Maradona me gusta escuchar la opinión de los demás, pero si alguien me pregunta, digamos, qué tú piensas de él, yo me mantengo neutro, indiferente. Por eso es que abrí el tema ahorita. Ahora, el relato, que hay algo que sí me gusta bastante, que el otro día se lo hice escuchar a Santi, es que no me acuerdo si el nombre del relator es Víctor Hugo Morales, que la verdad es que ese relato, hermano, es épico. O sea, para relatar un gol y sobre todo el golazo que se manda Maradona en el partido contra Inglaterra, creo que merece mucho más reconocimiento a nivel mundial del que por el momento tiene, ¿no? Ese relato ha sido épico, y quiero hacer hincapié en lo que mencionaban del deportista. Y creo que el mismo Maradona en una entrevista decía:
que no se denominaba como tal y fundamentaba con el uso de la droga. Y también recuerdo una frase que da en su partido de despedida en la Bombonera: yo me equivoqué y fallé, pero la pelota no se mancha. Y creo que resume en sí lo que ha sido Maradona. Como en primer punto, ha contribuido a la identidad del gaucho, del argentino. Creo que ganar el Mundial del 86 ha sido un momento importante para los argentinos. Creo que ha contribuido a su identidad. Muchos periodistas decían cuando Maradona falleció: él nos hizo conocer ante el mundo. Y decían, no hay personajes que hayan formado como tal. Han mencionado a Perón, pero Maradona ha generado una identidad, ha sido parte de la cultura de los argentinos. Y creo que tal vez no se le puede denominar como deportista como tal, pero sí como un gran futbolista. Y si bien el término puede significar parte de lo que se refiere a deportista, yo creo que el fútbol está más allá. Yo creo que el fútbol, como bien lo decía Rodri, puede ser algo tan banal, pero al mismo tiempo puedes encontrar felicidad y consuelo, y puedes ocasionar un abrazo entre dos personas que tienen pensamientos distintos. Cuando estaban velando a Maradona, había una imagen que no sé si la han visto, donde estaban abrazados un hincha con la polera de River y otro hincha con la polera de Boca. Y lo resumo con eso: el fútbol genera felicidad, que muchas veces puede ser difícilmente de definir cómo se concibe, cómo percibe uno esa sensación. Pero Maradona en la cancha dio felicidad no solo a los argentinos, sino también a los italianos. Creo que preguntarnos por qué los italianos lo querían tanto, por qué los argentinos lo querían tanto, es porque hizo justamente eso, los hizo feliz. La verdad es que, hermano, comparto totalmente, perdón, Rodri. Solo acotando algo más a lo que decía el Santi, es que como tal el deporte y el fútbol es uno de los espacios, digamos, físicos más importantes para la humanidad. Y yo personalmente recuerdo, digamos, las primeras veces que he ido a algún partido y todo el sentimiento y demás que puede conllevar eso, o en general el deporte y las pasiones. Pero ahí creo que lo complemento con lo que dice el Santi, es que el gran error de todo siempre es que como nosotros como personas empezamos a relacionar nuestras cosas internas, personales y cuestiones así al deporte como tal. Entonces cuando vamos uniendo esas dos cosas ya se va distorsionando, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Maradona, por ejemplo, ¿no? El deporte como tal es solo deporte, es acción, pero ahí relacionar cosas como reivindicaciones, como lucha de pueblos, no sé, y poner a una figura, y después es lo que hace mal al fútbol y lo que le va a hacer mal siempre, ¿no? Y en todo sentido. Pero esa es mi percepción. Perdón, Rodri, ¿qué querías decir? No, hermano, tranqui, solamente me gustó lo que Santi hacía referencia. Creo que no lo había escuchado antes, digamos, del por qué los argentinos incluso crean una religión de cierto sector hacia él, y por qué los italianos, el día que fallece, deciden nombrar al estadio del San Napoli Paolo, como Diego Armando. Sí, al estadio San Paolo. Es porque él los hizo felices en la cancha, ¿no? Y bueno, yo también puedo, a veces, ustedes saben que cuando, digamos, admiro algo, o sea, digamos, me inclino demasiado y a veces hasta dejo de mirar fijamente el horizonte. Y la verdad es que de las cosas que más le critico es que se haya relacionado con
con la nueva izquierda, ¿no? Ah, Con el castrochavismo. sí. Y incluso acá tenía una fuerte amistad con Evo Morales. Entonces, no sé, digamos, a mí la verdad me sorprende que cuando algunas personas se meten a algo, digamos, digamos, pelean todavía por ese algo, pero no conocen en verdad qué es ese algo. Y creo que es las cuestiones que yo le critico a Maradona. Pero como tú lo decías, los hizo feliz en la cancha y su legado se queda ahí, ¿no? Para concluir con Maradona, no conocen ese algo. Esa frase que tú dices, Rodri, creo que resume lo que Maradona hacía al apoyar a Maduro, a Evo Morales, a los Kirchner, a Fernández. Es porque en sí es el discurso de la izquierda. El pueblo, somos pueblo, ayudar al que menos tiene, la igualdad, la justicia social. Pero el pueblo, desde la visión de la izquierda, solo puede tener ciertas cosas, mientras quienes manejan pueden vivir como la derecha ofrece. En ese sentido, yo creo que Maradona ha apoyado una causa sin realmente conocerla. Creo que es distinto decir que somos el pueblo cuando el pueblo a veces no tiene ni para pagar una buena universidad, mientras que los hijos de quienes manejan al pueblo están estudiando en otros países, en las mejores universidades, o cuando el pueblo tiene que ir a trabajar para pagar las facturas, para pagar enfermedades. No puede darse la misma condición de quienes manejan al pueblo, que en base a ese discursito de la justicia social se pueden ir a tratar a otros países, pueden comprarse el mejor alimento. Entonces yo creo que en sí ha resumido perfectamente y engranado lo que en sí es la izquierda, una falsedad. Y hay algo más, hermano. Lo que dice solo para complementar lo que dice el Santi. Pan y circo para el pueblo, pues básicamente es eso. O sea, mientras tú le des al pueblo lo que quiere escuchar, o bueno, pueblo como queramos tomarlo, digamos, pero mientras le des a grupos o a la gente lo que quiere escuchar, mientras le des diversión, mientras le des pasiones, mientras le des ídolos, el pueblo te va a responder y te va a apoyar hasta el final, digamos. Y eso es lo que ha pasado. No, simplemente eso. Bueno, hermano, Rodri, también agregando a lo que Santi mencionabas, no nos olvidemos que la época en la que Maradona ficha por el Napoli, o sea, el fútbol ya era uno de los negocios, y si quieres mencionarlo de esta forma, una de las actividades más capitalizadas de Europa, ¿no? Y cuando el mismo Maradona sigue figurando como director técnico, cuando ya el fútbol entra en un negocio global, y o sea, tú te dices, o sea, este chango agarra y digamos defiende a rajatabla a la izquierda, pero en un sistema de izquierda, o sea, el fútbol actual no tendría cabida, ¿no? O sea, es algo peculiar también. Es muy cierto lo que mencionas, Rodri. Pero en sí es ese Maradona. Algo, además, o sea, el fenómeno Maradona, por ejemplo, es bien interesante porque el hombre, como dice Rodri, estaba, o sea, ganaba lo que tal vez en nuestras vidas podamos tener nosotros. Pero, ¿por qué la gente lo idolatraba? Porque él se bajaba de su Lamborghini para ir a hablar con alguien, digamos, haciendo una metáfora. O ir a una villa en su Lamborghini, digamos. Ese simple acto, ese simple hecho, al pueblo le causa circo, pan y circo, como te digo. Y eso es lo que les lleva a seguirlo donde ellos quieran, porque el de arriba se ha bajado a donde yo estoy y ahora me apoya, pero en realidad ¿cuál es el fenómeno? Él sigue estando arriba y sigue teniendo los mismos, o sea, lo que tal vez nunca los otros van a tener, pero los actos y esos hechos tan pequeñitos, y eso podemos trasladarlo a todos los fenómenos de la nueva izquierda, por ejemplo, que pueden estar volando en su avión lujoso y bajarse a un pueblo más pequeño, y esa es una de las cosas que, por ejemplo, la derecha nunca ha aprovechado, digamos, no tiene la intención. Entonces, el hacer esos actos es lo que les va a llevar a lo que ahora otra vuelta a retomar en Bolivia, por ejemplo,
el poder. Recuerdo igual, algo rapidito, igual el presidente cuando llegó, el expresidente cuando llegó, se bajaba de cada población, digamos, a saludar, algo que la verdad es que pienso que Mesa o cualquier otro Camacho no lo haría. O ponerse de tú a tú con alguien, son cosas que hay que estudiarlas al final. Y en un país en Latinoamérica donde realmente marca harto eso, no lo vamos a poder superar, como que tratando de... tenemos que obviar todo eso, digamos, marca eso, porque somos seres pasionales, somos seres muy rencorosos y demás cuestiones. Simplemente eso, hermano. Muy acertada tu apreciación, estimado Sebas, y creo que Camacho, si a futuro quieres postularte, tienes que escuchar este episodio. Pero Camacho ya no tiene ni la mínima posibilidad de ser presidente, hermano. Ya está, su carrera política ya está marcada. Bueno, así te decepcionó. ¿Por qué me decepcionó? Bueno, mejor omito esa pregunta. Y creo que esto me puede llevar a decir, ¿hay un personaje que haya resaltado en este año 2020 en Bolivia? ¿Hay alguien que se le puede decir, este es el personaje del año? Arce Catacora. Arce Catacora es la persona del año en Bolivia. Sí, un chango que fue de menos a más. No un chango, ¿no? O sea, un señor que fue de menos a más. Y nada, pues, o sea, incluso mucha gente en el movimiento socialismo no estaba de acuerdo con su candidatura. Creo que fue preciso al momento de hablar, o sea, no fue, digamos, una figura política que le encantaba demasiado la demagogia. O sea, sí sabía cómo hacer populismo, pero también sabía, digamos, cuándo quedarse callado. Yo creo que en sí es una persona bastante estratega, y ese tipo de características y cualidades lo llevan a ser el personaje del año para mí. Interesante, hermano. Para ti, Sebas, ¿quién es el personaje del año para Bolivia? La verdad es que, contrariamente a lo que dice el Rodri, en política yo la verdad que no ni siquiera acercaría la vista, y mucho más en personalidades públicas, y voy a romper un poco digamos el esquema de personaje, pero en general yo creo que los personajes del año han sido todos nosotros, los cuales nos hemos enfrentado a algo tan complicado como una pandemia y hemos logrado salir adelante. Y bueno, existen cosas excepcionales en todo este tiempo que hemos estado viviendo entre personas, gente, y es eso, la humanidad como tal. Ese es mi gran personaje, porque personalidades o gente, no sé cuánto se haya hecho en este año. La verdad es que no veo que se haya hecho gran cosa o demás. Creo que el verdadero problema y la verdadera cosa pesada que hemos cargado hemos sido todos nosotros, y los que hemos logrado salir adelante son los que son realmente gente y hacen como que reivindicar al propio hombre, a la propia humanidad. Eso, mi hermano. Pero para ti, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus percepciones? Creo que ha habido mucho de la mística, tanto en la política como en qué va a pasar con la pandemia. Yo creo que tal vez Ramsés podría dar mucho de qué hablar, porque se ha esperado mucho de lo que su lectura daba, de lo que su lectura indicaba. Yo creo que también ha sido un efecto muy fuerte cuando él dijo Carlos Mesa es el presidente, luego no sucedió lo que mencionó, y creo que también ha sido una forma de esperar por parte de la sociedad boliviana a lo místico para resolver problemas que muchas veces están desde el sentido común. Pero se equivocó, claro, ¿no? Creo que sí, pero ha sido un personaje que se ha hablado mucho de él en este año, o al menos no se ha percibido eso, tanto en política como en pandemia. ¿Qué va a pasar de aquí a 5 meses? ¿Cómo llegamos al 2021? Eso, hermano,
creo que el otro día hacía un análisis precisamente de este vidente, cosmobiólogo, y si tú te das cuenta, hermano, es una persona que se relaciona en redes sociales, lo citan a diferentes medios de comunicación, y yo creo que el público que estaba a esperas de lo que él podía vaticinar, o sea, se reduce al 29%, 28% que sacó Carlos Mesa en las elecciones, porque tú te vas a sectores más, si quieres denominarlos más populares, y la verdad es que Ramsés no pisa tan fuerte. Entonces yo creo que ahí también se juega un poco del vaticinio de los jailones y el vaticinio de las de otras personas, ¿no? Hasta en eso se puede notar las diferencias y lo polarizado que es nuestro país. Tal vez no sea además, el personaje, pero sí debe haber también otra persona que se encargue de ver las cartas o ver en Coca. Recuerdo que el Tada Quispe también decía en su lectura de la Coca. En ese sentido, tal vez más que el personaje ha sido el medio para identificar el futuro o qué nos va a esperar en 2021. yo hermano, o sea, mucho respeto tu percepción, pero como que la personal es tú hablas, ¿no?, un poco del medio y demás, pero desde una percepción, como digo, personal, esta clase de cosas que no las niego, y todo lo que es la cosmobiología y no sé, energética, lectura y demás, pienso que no son ciencias para ser comunicadas popularmente. No sé si me dejo entender. Sí, interesante. Por televisión, o para hacer tendencia de esto, o salir cada día en un programa mañanero y leer. Para mí personalmente este tipo de cosas son cosas muy serias, son cosas muy para gente muy estudiada, y que tiene la capacidad y la habilidad y además no sé, la virtud propia. Y este tipo de cosas no es como que las vayas diciendo a medio mundo y vayas popularizándolo y demás. Y eso es, ¿no? En conclusión, mi percepción es esa, mis hermanos. Le quita mucha seriedad al trabajo y a la ciencia y a toda la gente que está relacionada con este mundo. Y eso, la verdad es que hay cosas que sí son para volver tendencia y demás, pero hay cosas que hay que tomar con calma y con paciencia y analizarlas, porque nada es absoluto en esta vida y nada es, no sé, exacto, digamos. Simplemente eso, mi hermano. Coincido mucho con lo que menciona Sebas. ¿Y por qué le doy el denominativo de personaje del año? Porque hemos mencionado que el evento más grande para Bolivia fue las elecciones. Y a Ramsés se lo ha consultado desde hace mucho tiempo. Y es cierto que Roder lo menciona muy bien, ha tenido una seguidilla de aciertos y esa seguidilla ha generado credibilidad. Si bien no se puede establecer cuánta ha sido la difusión que ha llegado a tener el señor Ramsés, creo que al juntar los dos puntos, el evento del año que ha sido las elecciones y al ser el más consultado, se puede dar el denominativo de personaje del año. ¿Por qué no menciono a Luis Arce Catacora ni a los otros políticos? Porque Rodri lo mencionó muy bien al inicio, son pechos fríos. Ahora, con respecto a lo que menciona Sebas, coincido mucho, pero también creo que este año ha permitido encontrar respuestas, quizá no en lo obvio. Y tal vez no era el emisor, que es Ramsés quien ejerce este arte, lo menciona, sino el medio, la cosmología, la lectura. Creo que ha sido medio para encontrar respuestas donde muchas personas han acudido. De manera personal, lo menciono que aún no he tenido la oportunidad de poder hacerme leer o ser partícipe. No tengo prueba fehaciente de los resultados
de la evidencia que da, pero respeto mucho. Yo creo que, como lo has mencionado muy bien, es una virtud para poder realizar la lectura o dar el pronóstico. Interesante, mi hermano. Y ya para concluir este programa, creo que sacar unas conclusiones rápidas. Hablamos de la pandemia, hablamos del evento del año de las elecciones. Por ahí quedaron, digamos, algunos desacuerdos en cuanto al personaje del año, pero respeto también tu postura de que Ramsés sí ha tenido una popularidad bastante amplia, y en algún caso y en algún panorama también se lo puede llegar a considerar uno de los personajes del año. Ahora bien, yo quiero despedirme con lo siguiente, deseándoles primero a ustedes, mis dos amigos, mis dos panas, que pasen unas bonitas fiestas de fin de año. Esperemos de que esta alerta de rebrote que ya empieza a sonar desde Santa Cruz sea solo, no sé, algún descuido o alguna elevada de casos mínima, y no así se transforme en un rebrote, y que esto mismo tampoco se esparza a los diferentes departamentos, ¿no? Por otra parte, también quiero desear lo mismo a nuestra audiencia, que nos sigue cada programa. Tal vez tenemos pendientes algunas cosas que se han prometido por ahí, pero que las vamos a cumplir el 2021, y que también es importante, ¿no?, desearles que lo mismo, que pasen unas bonitas fiestas de fin de año, y que el 2021 sea un año exitoso para todos. Ese sería mi mensaje final, muchachos. Muchas gracias, hermano. 2021, un año que es impredecible, creo que ese es el término correcto. Bueno, mis hermanos, la verdad es que lo que dice Rodri es totalmente cierto. Lo que se nos viene, y ahí viene la de la cosmología y demás, es totalmente impredecible. Podemos hasta cierto punto, incluso matemáticamente, tratar de llegar a un no sé, resultado, pero lo que pase, y es lo que hemos estado viviendo estos 2 años, incluso de programa, y este año último, nada está dicho, y todos nos hemos equivocado, ¿no? Recuerdo las primeras tendencias que teníamos cada uno hacia un lado, hacia otro y demás. Al final resultó siendo algo imprevisto totalmente, y bueno, también es algo importante, y cierro con esto para mi despedida, algo que realmente me marca y creo que tendría que llamar la atención a muchos. Es una frase del Papa, si no me equivoco, León XIII, si no me equivoco. Hay que tener la capacidad de observar los signos de los tiempos. Y es también algo que uno no puede prever todo, pero sí puede ver las cosas que están pasando y habituarse más y prepararse más para lo que viene. Simplemente con eso cierro. Igualmente un año exitoso, pienso yo, con ustedes, mis compañeros, y hay que seguir adelante. La verdad es que espacios como este no hay, y más ahora en la red, en la grande, y el océano que es la red. No existen espacios que primero tengan el sentido crítico, que no estén parcializados para un lado o para el otro, que den voz a los jóvenes. Incluso hoy, después de la gran revolución de las pititas y los grandes jóvenes del MAS, no existe voz para los jóvenes, y están totalmente callados, están en cuarentena todos, estamos. Simplemente eso, mi hermano, y agradecerles y desearles a todos y a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Si les gusta este contenido, lo hacemos con mucho gusto, y desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Y eso, simplemente hay que observar los signos de los tiempos para ver lo que pase adelante. Con eso me despido, mis hermanos, y un saludo hasta Oruro para ambos. Espero que estén bien, y con sus familias y todos hay que seguir adelante. Me despido desde Potosí. Chao, chao. Ha sido un año fabuloso. Hemos trabajado desde casi abril planeando el podcast. Cada semana con ustedes hemos ido creciendo de a poco, y ha sido una experiencia muy bonita poder hablar con amigos de lo que sucede en el mundo, lo que sucede en nuestro país, y también lo que no sucede y queremos que suceda. Creo que ha sido un año peculiar, pero en la peculiaridad nosotros hemos podido
encontrar el sentido del año. Para muchos ha sido un año de reivindicación, para la Patria de los Desconocidos también. Ha sido un programa que marca la conclusión de uno que hicimos en junio, 2020 parte 1, que era más cronometrado porque en sí el primer semestre del año así lo daba, con eventos catastróficos, con calendario marcado por una carga muy fuerte de eventos, y creo que este segundo semestre se ha soltado más, tal vez puntualizando en la elección de Bolivia y el resultado de la elección, en lo sucedido con Maradona y en lo que esperamos suceda o no suceda con la pandemia. Aún así esperamos que hayan disfrutado de estos episodios. Para nosotros ha sido un placer, lo hemos hecho con mucho cariño, lo hemos hecho con gusto y no queda más que decirles felices fiestas. No sabemos cómo va a ser el 2021, no tenemos certeza pero desde la Patria de los Desconocidos les deseamos que sea un año exitoso para ustedes, un año con mucha salud, pero sobre todo un año con mucha felicidad. Desde Oruro les ha hablado Santiago Payares. Nos volveremos a ver tal vez en febrero, tal vez en marzo del 2021. Vamos a estar comunicando por nuestras redes y nos despedimos con una canción que en sí creo que resume este año, que para muchos ha sido un año de mierda, para otros ha sido un año de reivindicación y para otros un año más. Nos despedimos con Brindo de Taburete. Hasta una nueva oportunidad. Esto fue La Patria de los Desconocidos. Voy a matar al león del vacío que nos falte hoy. Brindo por todos los hijos del sol y por el vecino que nos denunció por nuestra manera de hacer rock and roll y volar que vuelen mesa para dos. Brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad. Solamente beso, si no me ves estaré detrás diciendo que tarde, demasiado tarde. Vamos a bailar hasta que me arrastren a otro lugar. Si probablemente no soy abstemio y lo seré más para no joderte, para no perderte. Siento hacerme mayor y mirar al mundo desde mi balcón, y si en blanco y negro me encuentro a Truffaut, le daré unos golpes 402 y a reír despierto, vivir sin soñarlo, revisando el caso ya no es para tanto. Brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad. Solamente beso, si no me ves estaré detrás diciendo que tarde, demasiado tarde. Vamos a bailar hasta que me arrastren a otro lugar. Si probablemente no soy abstemio y lo seré más para no joderte, para no perderte.